chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Seguimos en el tema de divisibilidad y hoy vamos a conocer la diferencia que existe entre números primos y números compuestos y además vamos a averiguar qué es lo que es el máximo común divisor de un grupo de números y lo vamos a calcular. Se puede calcular de dos formas, ahora vamos a ver detalladamente las dos formas de llegar a calcular el máximo común divisor de varios números, pero antes vamos a ver qué diferencia existe entre números primos y números compuestos. Los números primos ya los estuvimos tocando en los capítulos anteriores, además aprendiendo también lo que eran los criterios de divisibilidad. Arriba os dejo el enlace para que lo repaséis. Y en este tema, los números primos, bueno, ya sabemos que son aquellos números que solamente tienen dos divisores. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente se pueden dividir entre dos números que van a ser la unidad. O sea, se pueden dividir entre uno y entre ellos mismos. Cuando nosotros nos encontramos con un número en el que solamente se puede dividir entre uno, entre la unidad y entre ellos mismos para que la división me dé exacta, quiere decir que ese número será primo. Como por ejemplo el número 13. El número 13 solamente se puede dividir entre 1. 13 entre 1 me va a dar 13, me va a dar una división exacta. Y también se puede dividir entre 13. Cuando es entre la unidad y entre él mismo ya no hay más números, más divisores por los que se pueda dividir ese número para que me dé la división exacta. Quiere decir que este número es un número primo. Sin embargo, este número, el número 6, además de poderse dividir entre la unidad y entre él mismo, también existen otros números, como por ejemplo el 2 y como por ejemplo el número 3. O sea, el 6 se puede dividir entre 2, que me sale la división exacta, y el 6 también se puede dividir entre 3, que también llego a resto 0. Entonces, cuando tenemos más divisores, aparte de la unidad y él mismo, quiere decir que ese número es un número compuesto. Mientras que cuando tengamos solamente dos divisores, la unidad y el mismo, ese número sería un número primo. Una vez que ya sabemos la diferencia que existe entre números primos y números compuestos, vamos a trabajar lo que es el máximo común divisor de un grupo de números. Bueno, si tenemos nosotros, por ejemplo, este grupo, el número 12 y el número 40, si nosotros tenemos que calcular qué es entonces el máximo común divisor, me dice que es cuando vamos a calcular el mayor número que puede dividir a todos los que forman al grupo. ¿Eso qué significa? Bueno, vamos a verlo en la práctica. Nosotros tenemos un grupo de números, que es el 12 y el 40. Nosotros podemos calcular el máximo común divisor averiguando todos los divisores del 12 y todos los divisores del 40. Y una vez que tengamos todos los divisores del 12 y todos del 40, lo que tenemos que coger es el máximo de los divisores comunes. Por eso se llama máximo común divisor. O sea, el máximo de todos los divisores que tenemos aquí y los que sean comunes, el mayor. Ahora vamos a verlo. ¿Cómo hacíamos los divisores? Bueno, tenemos ejercicio, lo voy a hacer aquí, cómo se hace, pero aparte si necesitáis más ejercicios, tenemos en los capítulos anteriores tenemos resuelto cómo calcular los divisores de los números. Aquí tengo yo el número 12, lo factorizo y voy dividiendo por números primos, siempre aquí números primos. 12 entre 2 a 6 y siempre me tiene que salir la división exacta. Y aquí voy colocando los cocientes de las divisiones exactas. El 6 lo puedo dividir entre 2, me saldría 3 y ya 3, 1. De manera que acabo la factorización cuando llegue a la unidad. Una vez que ya tengo factorizado el 12, factorizo también el número 40. Lo descompongo, sé que se puede dividir entre 2, me saldría 20. Lo sigo dividiendo entre 2, 20 entre 2 me saldría 10. 10 entre 2 me saldría 5. Y ya 5 entre 5 ya llegaría a la unidad. Una vez que los tenemos factorizados, sabemos que íbamos buscando los divisores, empezando por el 1 y acabando por el 12. Toda la combinación posible que haya con estos números. Entonces tenemos el 1, lo vamos colocando de manera ordenada. El 1, el 2, el 3. También sería 2 por 2, el producto de los números. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6 y ya llegaría al 12. Siempre empiezo por la unidad y acabo por el número que estoy descomponiendo, que estoy buscando sus divisores. En el 40
Hago lo mismo, empiezo por la unidad, después me sigue el 2, después sería 2 por 2, que sería 4. Después del 4 me vendría el 5, después del 5 sería 2 por 2, 4, por 2, 8, lo voy haciendo por orden. Luego 2 por 5 sería 10 y ya me vendría el 20 y el 40. 2 por 5, 10, 10 por 2, 20 y 20 por 2, 40. Ya están todas las combinaciones de todos los números. Entonces aquí tenemos todos los divisores de 40 y todos los divisores del 12. Una vez que los tenemos, vamos a ver cuáles son los divisores comunes que hay entre los dos números. Aquí tenemos común el 1, porque está aquí y aquí. También tenemos común el 2, porque lo tenemos aquí y aquí. Y también tenemos común el 4, porque está en los dos grupos de divisores. Si observamos, ya no hay más divisores comunes. Entonces, el máximo común divisor es el mayor número que puede dividir a todos los que forman el grupo. Entonces, el mayor número que puede dividir al grupo de los divisores comunes sería el número 4. Entonces, el máximo común divisor de 12 y de 40 sería 4. Ese sería el máximo común divisor. Ese es el máximo de los divisores comunes. Los que sean comunes, el mayor de ellos. Se puede hacer de esta forma, pero también se puede hacer de otra. Y es con... aquí se está trabajando con los divisores, pero también se puede trabajar con los factores comunes. Si yo saco el factor común de 12, los factores serían 2 al cuadrado por 3. Y aquí el 40, los factores de 40 sería 2 al cubo, porque tenemos el 2 3 veces, por 5. La descomposición factorial del número 40 sería 2 al cubo por 5. Entonces, para yo calcular el máximo común divisor de estos números, de 12 y 40, se cogen los comunes. Cuando estamos trabajando los factores, se cogen los comunes. Yo tengo aquí común el 2 al cuadrado y el 2 al cubo. Ya no tengo más común porque aquí el 3 no está aquí ni el 5 está aquí. Los únicos que tenemos comunes son estos: 2 al cuadrado, 2 al cubo. Se cogen los comunes de menor exponente. Si yo tengo común el 2 al cuadrado y el 2 al cubo, se coge el de menor exponente. Si este está al cubo, este está al cuadrado, el de menor exponente es este. Entonces sería el 2 al cuadrado. ¿Y 2 al cuadrado qué es? 4. Y ya tendrías resuelto el máximo común divisor, igual que aquí, solo que aquí está trabajando con los divisores de los números, mientras que aquí está trabajando los factores. El factor de 1, los factores comunes de uno y los factores comunes del otro. Son los comunes de menor exponente para calcular el máximo común divisor. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a hacer un poquito más rápido para que lo veáis y ya os quede claro cómo se hace. Entonces, lo podemos hacer mediante divisores. Los divisores, tanto sacando factor común como haciendo divisores, lo trabajamos factorizando. Cogemos el 24, lo dividimos entre 2, que sería 12, entre 2, 2 por 6, 12, entre 2, 2 por 3, 6, 3 y 1. Esto tenemos que practicarlo mucho para que lo hagamos rápido las factorizaciones de los números. Como acaba en cifra par, para ello tenemos que dominar muy bien los criterios de divisibilidad. Lo divido entre 2, me saldría 15, entre 3, 3 por 5, 15, 5 y 1. Ya los tengo factorizados. Ahora busco los divisores. ¿Los divisores cuáles son? Del 24. Empezamos con el 1, seguimos 1, 2, 3, 4, el 1, el 2, el 3, 2 por 2, 4. Si seguimos multiplicando, 2 por 3, 6. Después nos vendría el 8, 2 por 2, 4 por 2, 8. Después del 8 tendríamos 2 por 3, 6 por 2, 12. Ya nos vendría el número 12 y ya por último el 24. El 30 tenemos por un lado el 1, después el 2, después el 3, después el 5, 2 por 3 que sería 6, 2 por 5 que sería 10,
Vamos haciendo todas las combinaciones que hay. 3 por 5 ya 15 y después del 15 ya el número 30. Ya tenemos los divisores tanto del 24 como del 30. Buscamos los que son comunes. Tenemos común el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 6 con el 6 y ya no hay más divisores comunes. Entonces, ¿cuál será el máximo común divisor? Pues el mayor de los divisores. ¿Cuál es el mayor? El número 6. Entonces, el máximo común divisor sería 6. Si lo hacemos mediante la descomposición factorial, yo cojo el 24, que sería igual a que a 1, 2, 3, sería 2 al cubo por 3. Y el número 30, que sería 2 por 3 y por 5. El máximo común divisor de 24 y 30, que serían los comunes de menor exponente. Entonces tenemos común el 2 al cubo porque se repite aquí y aquí, pero también tenemos común el 3. ¿Qué es lo que cogemos? Solamente los comunes, pero de menor exponente. Si yo tengo aquí el 2 al cubo, cogería el 2, que es el que tiene menor exponente. Este está elevado a 1 y este está elevado a 3. Y también cojo el 3, que también es común. Como los dos son iguales, tienen el mismo exponente, pues lo copio con ese mismo exponente. Si yo multiplico 2 por 3, 6. Y como veis, llego a la misma solución, el máximo común divisor, trabajado por divisores o por los factores. Bueno, yo creo que lo habéis entendido. Simplemente practicar y hacer todos los ejercicios que podáis para dominar este tema. Y aquí dejamos el vídeo por hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.